Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Dios es fiel y su palabra, dice la escritura, que hará lo que tiene que hacer, para lo cual la ha mandado, y dará fruto, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos ver esa parte. Ahorita vamos a ver algo como una ocasión, ¿sí? Había un hombre que se llamaba Isaac y vino a hacer cosas que Dios le había prometido a su papá que le iba a bendecir, y él vino a tomar de las bendiciones que Dios había puesto en él. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Génesis capítulo 26, ahí en el versículo 13. Génesis capítulo 26, verso 13. Vamos a leer algunas cosas. Y mire, realmente la palabra del Señor en Génesis nos enseña esa manera de hombres que creyeron y que conocieron esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que a través de algunos actos de fe ellos provocaron que la bendición de Dios viniera sobre sus vidas. Dice, el varón se enriqueció, está hablando de Isaac. Dice, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Verso 14. Dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron, ¿qué dice? Envidia. La envidia existe, no te hace nada. La envidia nos hace los mandados. Aunque le tenían envidia, él seguía siendo prosperado. Muchas veces los cristianos o la gente que conoce o no conoce de Dios, muchas veces piensa que la envidia tiene el poder para detener la bendición de Dios, y no es así. La gente te podrá tener envidia, pero de ahí para acá no te puede hacer nada. Lo único que puedes sentir es coraje porque tú seas prosperado. Pero si tú crees en tu corazón que la envidia de otros te va a detener, así será. Esa es una verdad que tenemos que tener clavada en nuestra vida. Ahí dice la escritura que empezó un varón, se llamaba Isaac. Isaac empezó a ser prosperado y bendecido, y los filisteos le tuvieron envidia. Pero ¿sabes la vida de ese varón? Te voy a decir qué estaba pasando con ese hombre. Dice la palabra del Señor que este varón llegó cautivo a la tierra de los filisteos, ¿sí? Con el rey Abimelech. Y entonces de repente dice la palabra de Dios que en un momento él empezó a ser bendecido y prosperado en la tierra de ellos, y empezó a ser bendecido, y aunque le tuvieron envidia, seguía siendo bendecido. Fíjate el versículo que sigue, verso 15. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Fíjate bien, te voy a decir qué estaba pasando. Su padre Abraham había abierto unos pozos para que abrevaran sus ovejas. Esos pozos habían traído bendición y mucha bendición sobre esa tierra. Pero cuando se muere Abraham, los filisteos conquistan esa tierra y cierran esos pozos, porque ellos pensaban que esos pozos ya estaban secos. Y fue algo muy tremendo, porque ellos ya creyeron y dijeron, eso ya no da, ¿sí? Cerraron esa parte. Pero Abraham había recibido una bendición y había recibido una visión de Dios en donde habría de ser prosperado, y él abrió esos pozos para prosperar. Todos los filisteos habían hecho un desastre en la vida, en la tierra que era de Abraham. Pero viene su hijo Isaac, y fíjate lo que dice en el siguiente versículo. Isaac, verso 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Verso 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. 18. Y volvió, ¿qué dice? Abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Verso 19.
Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo, ¿de qué dice? De aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Fíjate bien, yo quiero decirte una cosa. Dios ha prometido, dice, que hay agua de vida para los hijos de Dios. Isaac había entendido esa promesa que Dios le había hecho a su padre Abraham, y cuando viene él a ser cautivo con los filisteos, es prosperado. Los filisteos le tienen envidia y lo corren, lo sacan de esos lugares. Se va de ahí y va Isaac y abre los pozos que su papá había hecho. Los filisteos los habían cerrado. ¿Y qué pasó con los pozos? Empezaron a prosperar, empezaron a ser bendecidos. ¿Y qué sucede? Luego vienen los envidiosos nuevamente y riñen con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con esta parte? ¿Sabes algo? Esto que está sucediendo en la vida de ese hombre es porque ese hombre se vuelve un hombre tenaz, un hombre que busca, un hombre que va con todo para ser bendecido y no le importa nada. La gente que te pueda tener envidia no puede hacer que tú no veas la bendición de Dios. Ahí ve la bendición de Dios. Ahí hay una bendición tremenda. Isaac abre los pozos y encuentra las aguas de Dios, encuentra las promesas de Dios. ¿Sabes qué representaban los pozos en ese tiempo para ellos? Promesas que el Señor había hecho, promesas en donde habían encontrado las bendiciones que Dios tenía para sus vidas. Y él lo creyó y lo siguió haciendo y seguía siendo un hombre próspero. No permitía que las envidias lo detuvieran. Honestamente, ¿cuántos de nosotros creemos que las envidias nos detienen? Es que no me va bien porque la gente me tiene envidia. Entonces, ¿es más fuerte la envidia que Dios? Obvio no. Hay gente que hace brujería para que a la gente le vaya mal. Igual existe, pero la verdad es que no, nada ni nadie se puede levantar en contra de nosotros, a menos que tú lo creas. Cuando alguien le da el poder a las cosas del diablo para que dañen a un hijo de Dios, él mismo estará viendo esa derrota. Pero la verdad es que nosotros tenemos que ser gente que sabe que aunque la brujería exista, no nos puede hacer daño. Que aunque el diablo exista, no nos puede hacer daño. ¿Sí? Que aunque esas envidias existan, no nos pueden dañar la bendición que Dios tiene para nosotros, a menos que usted le dé el chance, a menos que usted crea que sí puede hacer algo en contra de su vida, ¿sí? Porque así sucede en estos casos. El hombre Isaac estaba haciendo cosas tremendas. La gente lo envidiaba, le cerraba las puertas. Y fíjate bien, verso que sigue: y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. El otro versículo: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Verso 23. Dice: y de allí subió a Berseba. 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Verso 25. Quiero que veas algo antes de que sigamos leyendo. ¿Por qué le dijo Dios que había de bendecir la vida de Abraham? De Isaac, perdón. Por amor de Abraham. Yo quiero decirte una cosa muy importante. Los pozos que tú abras de bendición hoy, a través de conocer la palabra, a través de buscar la presencia de Dios, a través de buscar los ríos de agua viva, si tú eres diligente y una persona que ahorita busca que esos pozos se abran, de esos pozos van a ser sustentados tus hijos. ¿Sí me explico? De que creamos las promesas de Dios, de esas bendiciones van a ser sustentados nuestros hijos. ¿Me pones el 24, por favor? Porque allí lo dice bien claramente: y multiplicaré tu descendencia por amor de ¿quién? De Abraham tu padre. Qué importante.
es que nosotros aprendamos a bendecir el nombre del Señor, a abrir esos pozos, a abrir esas promesas de bendición para nuestra vida y que brote el agua de vida. Y ¿sabes qué importante es que nosotros tengamos guardadas estas verdades? Porque Abraham abrió los pozos. Abraham abrió los pozos y nunca se imaginó que a su hijo le iban a cerrar las puertas en algunos lados y su hijo iba a caminar por el mismo camino que caminó su papá, hacer lo mismo que hizo su padre, seguir los pasos de su padre, porque conocía, amaba, honraba a Dios y le creía sus promesas. Cuando nosotros hacemos eso, estamos creando pozos para nuestros hijos, estamos creando bendición para nuestros hijos. Y dice la palabra de Dios que la bendición de nuestros hijos estará viniendo porque Dios nos ama a nosotros cuando nosotros estamos haciendo lo que Abraham hizo. Obedecer a la verdad y a la palabra del Señor es muy importante, porque no solamente traerá bendición sobre nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivirán siempre bendecidos. La palabra del Señor enseña que Isaac, verso 25, que Isaac empezó a ser muy prosperado porque amaba a su padre Abraham. Y ¿sabes qué? Lo que hizo Isaac es seguir los pasos de su padre. ¿Qué pasos siguen tus hijos de ti? Yo te pregunto, si tus hijos siguen tus pasos de buscar al Señor y de vivir en el reino y de procurar conocer a Dios, ten por seguro que serán como esos pozos que los bendecirán toda su vida. Pero ¿qué pasa cuando los hijos siguen los pasos de un padre borracho? ¿Qué pasa si los hijos siguen los pasos de un padre delincuente, de un padre golpeador? ¿Qué pasa si los hijos siguen los pasos de un papá, ¿sí?, que hace cosas incorrectas y después se quiere lavar las manos? ¿Qué pasos va a seguir ese hijo? ¿Será bendecido? ¿O él mismo estará viviendo de las consecuencias? Porque así como hay una bendición especial que Dios viene trayendo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a caminar en esas andanzas. Isaac sabía dónde estaban los pozos, porque él sabía dónde los había puesto su papá. ¿Y qué te dije que representaban los pozos? Las promesas del Señor. Él sabía que cuando caminaba su papá, lo que buscaba era la prosperidad de Dios. Por eso Isaac era próspero. Por eso los filisteos le tuvieron miedo. Ese verso dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué sigue diciendo? Y Abimelech, fíjate bien, ya el rey ya no envió a los siervos. Ya Abimelech, dice, vino a él desde Gerar y Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. El verso que sigue: y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echaste de vosotros? Verso 28. Y ellos respondieron: hemos visto, fíjate bien, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Verso 29. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres Jehová, tú eres ahora bendito de Jehová. Fíjate bien, te voy a decir algo. Todos los envidiosos y los que estaban en contra de Isaac y que le cerraron las puertas, ahora se estaban asegurando. ¿Por qué? Porque Isaac se estaba volviendo una persona muy poderosa. Y vinieron con él y le dijeron: no nos hagas mal como nosotros no te hemos hecho. Pues ¿qué no se acuerdan que le cerraban los pozos? ¿No se acuerdan que le estaban peleando? ¿No se acuerdan que lo sacaron de su tierra? ¿No se acuerdan que le tenían envidia? Imagínate, una persona envidiosa procura hacer mal al que envidia. Estaban haciendo mal. Y les dice: ¿no se acuerdan? Isaac, con toda calma, hace pacto con ellos, porque el verso 30 dice que Isaac, ponme 30 por favor, dice: entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Qué tremendo es esto. ¿Sabes por qué era bendecido Isaac? Porque Dios sabía que en él había un corazón noble, un corazón bueno. Imagínate, le hace fiesta a su enemigo, yo le hubiera cortado la cabeza. ¿Cómo crees?
Le hace fiesta al enemigo. Y le dice, bueno, vamos a hacer banquete, órale, vamos a comer y beber. Dice la escritura que ahí comieron y estuvieron juntos echando trago y todo eso. Y de repente, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice, se levantaron de madrugada y se juraron el uno al otro, e Isaac les despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Qué pasa cuando una persona no toma en cuenta la envidia? Escúchame, Isaac no tomaba en cuenta la envidia, y eso provocaba que viniera bendición sobre bendición sobre bendición sobre bendición, y de repente venían sus enemigos, le cerraban las puertas, lo estorbaban y él seguía. Y él seguía siendo bendecido. Pero ¿qué es lo que provocaba eso? ¿Sabes qué era lo que provocaba eso? La nobleza de su corazón. Llegaron, altercaron con el pozo y dijo, yo no voy a pelear, ahí quédenselo. No, pero es tuyo, Isaac, tu papá lo hizo. ¿Por qué se lo dejas? No pensó así. Dijo, órale, que se quede, vamos para otro lado. Yo vi, mi papá por acá hizo otro, y empezó a cavar, y cavaron y ¡pum! El agua. Aquí estamos bien a gusto. Y llegaron y volvieron a hacerle lo mismo. Y así hasta que vino Abimelech y le dijo, bueno, ya, ¿para qué vienes a mí? ¿A poco me has aborrecido? Y entonces Abimelech le dijo, no, vengo porque yo sé que Dios está contigo. ¿Y sabes por qué vino Abimelech? Porque le empezó a entrar temor de que por más que le cerraban la puerta a ese hombre, Dios se las abría. Por más que le cerraban la puerta. Pero era un corazón tremendo el de ese hombre, porque él llegaba a un lado y abría y decía, ay, ahí viene otra vez este cuate. Bueno, órale, pues ahí les dejo, con permiso, ya me voy. Y él se iba, hasta que llegó el momento que le dijo Dios, no, aquí en Bérseba te vas a quedar. Aquí en Bérseba te vas a establecer, Isaac, porque aquí vas a estar a gusto. Yo te voy a defender. Y en eso viene, fíjate bien, viene Abimelech y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que Dios está contigo. ¿Qué crees que le había pasado a Abimelech? ¿Qué crees que había sucedido con ese hombre? Ese hombre se había dado cuenta de que si él levantaba una mano en contra de este Isaac, iba a tener problemas. ¿Por qué? Porque él fue noble. Porque él fue un hombre que no estaba viciado por el amor a las cosas. Él decía, bueno, no hay problema. Imagínate dejar un pozo que tiene aguas vivas, aguas de vida. Qué impresionante era tener que dejarlo e ir a otro lado. Pero él decía, yo no voy a permitir que la envidia y que las cosas que están sucediendo me dañen. Yo no lo voy a permitir. Y nosotros somos esas personas que debemos aprender que para ti y para mí hay promesas poderosas del Señor. Hay promesas impresionantes de parte del Padre. Y esas promesas que Dios nos está haciendo son promesas que en algún momento nos estarán sirviendo posteriormente. Y se levantarán envidias y tratarán de cerrarte las puertas, pero Dios te las estará abriendo porque tú eres un hijo de Dios. ¿Qué haces en contra de la envidia? ¿Quieres pelear en contra del que te envidia? ¿O eres una persona que voltea y le dice, Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Puede tener toda la envidia que quiera de mi vida, pero la verdad es que yo soy feliz porque tengo al Señor. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Y todo lo que hagas, dice la palabra de Dios, todo lo que emprendas producirá un fruto abundante para tu vida. De verdad, dice la Biblia que Dios bendecirá toda la obra de tus manos. Si nosotros creemos eso, nosotros podemos entender que a lo mejor hay quien desea el mal de nosotros, pero Dios siempre procurará tu bien y Dios siempre estará ahí detrás de tus bendiciones. Pero es importante saber y entender cómo en estas partes un hombre que estaba ahí batallando, primeramente lo corren, se vuelve próspero y lo corren. Cuando iba bien todo, le salen y le dicen, vete de aquí. Se va. ¿Sabes cuál era la característica de esos pozos? Que esos pozos estaban en el desierto. Para que te des una idea de a dónde estaban mandando a Isaac, a donde no había nada, a donde sus animalitos se podían morir de sed, morir de hambre.
pero llegó y cavó los pozos que su padre hizo, porque esos pozos tenían algo de milagro, el milagro de Dios. El milagro del Señor para poder hacer de ese lugar un buen estanque donde sus animalitos pudieran beber agua. Por eso llegaban los de Gerar y le decían: ¿por qué? A ver, este tiene agua, vamos a pelear con él porque pues también nuestras ovejas quieren comer. Y entonces él les decía: bueno, déjenselos, vamos por otro. Y vamos por otro. Yo sé dónde está la bendición. Él sabía dónde estaba la bendición. La palabra del Señor nos enseña que hay momentos en que tus propios enemigos van a llegar contigo. ¿Qué les vas a hacer? La gente que te ha envidiado durante mucho tiempo va a llegar contigo. ¿Qué vas a hacer con esas personas? Y sabes, los vas a tener a tu merced. Vas a saber y vas a decir: hijo, me envidió tanto lo que yo hice en otro tiempo, ya sé qué le voy a hacer. Le voy a prestar con el 20% de interés semanal por hora, para que se le quite andarme envidiando. O le puedes decir: no te preocupes, te lo regalo. Ah, no, pero es que no se lo hizo usted, pastor. No, yo sé que no me lo hizo a mí, se lo hizo a usted. Pero usted quiere abrir pozos o quiere cerrarlos. Así de sencillo. Yo quiero abrir los pozos o los quiero cerrar. Hay gente que de repente llega y te abraza y sientes cómo te clava el puñal por la espalda y dices: oh, hasta le haces así, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene en una situación difícil? ¿Le recuerdas que el día de ayer te apuñaló? ¿O le dices: vamos a ver qué hacemos? Eso es cuestión de cada quien, ¿sí? Pero si nosotros vemos en estas escrituras, en esa palabra del Señor, cuando vemos lo que hizo Isaac y lo que provocó en la vida de Isaac, o sea, Isaac hizo algo y provocó la bendición abundante y poderosa. Es impresionante. Te voy a decir otra cosa. David, una ocasión vence a un filisteo gigante, le corta el cuello, le corta la cabeza, y de repente vemos a un David que se mete a una cueva y le dicen: oye, ¿sabes quién entró a esa cueva? ¿Quién? Saúl, y está durmiendo. Aquella persona que te busca para matarte. Y dice la escritura que entró David sigilosamente, le cortó una orilla del manto, dice, se fue, y entonces le gritó desde la cueva: Saúl. Imagínate, el peor enemigo, a la persona que buscaba para matarte: te tengo en mis manos, Saúl, pero sábete que aquí está este pedazo de tu manto. Te hubiera podido hacer daño, pero no quise, porque ay de mí si levanto mi mano en contra de un ungido de Dios. Ay, imagínate, ¿para qué seguir corriendo? Le hubiera quitado la cabeza y de una vez pues, al cabo ya iba a quedar el de rey. Él era el ungido que seguía. Le corto la cabeza y me pongo en su lugar y ya. ¡Qué fácil! Pero dijo no. Él dijo no, porque él es un ungido de Dios y Dios no opera así. Si tú empiezas a ver en la palabra del Señor la gente que era muy bendecida, tú vas a encontrar que la gente que era muy bendecida tenía algo muy particular. Siempre, escúchame bien, siempre que tenía a sus enemigos a su merced, les ayudaba. Siempre. Lo vemos en David. Moisés, el pueblo de Dios se hizo enemigo de Moisés mucho tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando estaban en el mar, dice que lo querían apedrear. Cuando no tenían que comer, querían apedrear a Moisés. Y se convertían en sus enemigos. Después de ser los meros cuates que vienen con Moisés brincando y danzando con el mar abierto, al rato se venían esas personas y querían dañarlo, querían apedrearlo. Y podemos ver muchas cosas en la palabra de Dios, a esas personas que Dios siempre, fíjate bien, que Dios siempre levantó para ser gente poderosa, siempre fueron gentes que perdonaban, siempre fueron gentes que no se enganchaban con nada y seguían felices. Otro personaje muy tremendo se llama José el Soñador. Sus hermanos van, lo venden, primero lo meten a una cisterna, luego lo sacan, lo venden, luego lo venden. Cuando lo venden, llegan bien felices ahí con el faraón, con Potifar, con el encargado de la guardia presidencial de Faraón. Llegan ahí y ¿qué crees? Llega su esposa de ese hombre, lo seduce, él se echa a correr.
Qué tremendo fue que le arrancó las ropas a la mujer y de repente dijo que la habían violado. La meten lo que la quería violar, lo meten a la cárcel, y en la cárcel él pasa mucho tiempo. Tiempo después se acuerdan de que había un hombre que interpretaba sueños de parte de Dios, pero por todas esas circunstancias que pasó José, siempre Dios tenía una respuesta. Cuando lo venden, fíjate bien, cuando lo venden sus hermanos a Potifar, Potifar lo pone como el principal de toda su casa. Cuando engaña a la esposa de Potifar a Potifar para que metan a la cárcel a José, en la cárcel José se vuelve uno de los principales, ¿sí? En la cárcel se vuelve una persona honorable. Después que sale de la cárcel, ante Faraón se vuelve el segundo, la mano derecha de Faraón, el administrador de las cosas. Y ¿sabes algo? José siempre estuvo ahí. Y llega el momento en el que José tiene la oportunidad de reclamarles a sus hermanos de que por qué le hicieron eso. Cuando los ve, quiso llorar, gritar, se metió corriendo a su cuarto, gritó, lloró y les hizo ahí un truco para que regresaran. Porque él quería tenerlos cerca, porque los amaba sobre todas las cosas. Y mira, de verdad fue lo máximo. Otra persona se llama Daniel, un hombre que se postraba mañana, tarde y noche para pedirle a Dios que liberara a su pueblo de la cautividad. Y estaba orando al Señor y lo metieron al foso de los leones, pero sin embargo él nunca dejó de honrar al rey que en ese tiempo estaba. Y le dijo: salve, oh rey, que aunque tú me metas a ese foso, Dios me va a sacar. Él sabía quién era su Dios y nunca guardaban rencor ni se contaminaban con enojo o coraje, porque siempre sabían que Dios los iba a llevar a más. Se levantaban las envidias, se levantaban los problemas, se levantaban las situaciones, pero ellos dejaban a un lado todo eso. Y tú me puedes decir: pero eso fue en el Antiguo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. En el Nuevo Testamento encontramos a un hombre que estaba a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En el libro de Hechos capítulo 7, verso 51, estaba siendo apedreado y abre sus ojos al cielo y le dice: Señor, no tomes en cuenta su pecado. Él pide perdón por el hombre que lo estaba matando. Él se iba a ir al cielo, Esteban iba a llegar al cielo, pero de repente Saulo algún día se iba a convertir, iba a ser uno de los más grandes discípulos de la historia, uno de los más grandes apóstoles que escribiría dentro de la palabra muchas cosas, muchas instrucciones para los pueblos de Dios. Vemos también a Jesucristo, que no abrió su boca, dice Isaías 53, dice que fue como un cordero llevado al matadero, sin embargo él no abrió su boca. Él nunca reclamó que le mecieran la barba ni que le dieran un cachetadón. Simplemente cuando fue a la cruz, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por ese motivo él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Por ese motivo él está a la diestra del Padre, gobernando eternamente y haciendo que nosotros podamos recibir las bendiciones que Dios ha prometido a través de toda la palabra del Señor. Dios tiene promesas grandísimas para nosotros, pero la manera de alcanzarlas es entendiendo que nosotros no podemos estar peleando con los envidiosos. Esa es la verdad. No podemos estar peleando con los enemigos y con la gente que nos cae mal. Nosotros tenemos que aprender que tenemos una visión mejor delante de nosotros, una visión de recibir las bendiciones, y que hay gente a la cual tenemos que seguirle los pasos a través de las Escrituras, así como Isaac le siguió los pasos a Abraham. Nosotros tenemos que aprender a seguir los pasos de Jesús, porque cuando Abraham iba caminando, Isaac iba detrás de él como su hijo, y cuando Abraham abría un pozo, Isaac veía dónde estaba el pozo, y cuando tuvo que ir a abrirlos, los fue y los abrió. La palabra del Señor nos enseña el máximo ejemplo que nosotros tenemos para alcanzar
alcanzar las promesas de Dios se llama Jesucristo. Pero Él nos enseña que a través, porque muchas veces nosotros pensamos, es que Jesucristo era Dios hecho hombre y caminó en la tierra. Nosotros no pretendemos ser igual a Cristo, obvio no, pero si tú te das cuenta, gente común y corriente, como tú y como yo, con pasiones semejantes, como dice la palabra del Señor, gente que tenía errores, gente que muchas veces se equivocaba, pero que decidió seguir los pasos de las personas que con la fe y la paciencia heredan las promesas, son gente que nosotros podemos mirar a través de toda la Escritura para saber y entender que todo lo que tú quieras podrá llegar a ser en tu vida. Cuando tú quieras esa prosperidad que Dios tiene para ti, solamente busca en la palabra. Esas personas que fueron prósperas y nunca, fíjate bien, nunca nacieron teniendo todo. Siempre batallaron en un momento de sus vidas. Nosotros queremos ser personas que de repente tomamos el Evangelio y como una varita mágica, ¡fum!, ya todo se compuso. Y de repente decimos, no, es mentira lo del Evangelio porque no pasa nada. La verdad no es así. La verdad es que toda la gente que viene a través de la palabra y que ha sido muy bendecida de parte del Señor, siempre pasó por etapas difíciles, en donde lo único que podían hacer era levantar sus manos y clamar al Señor, y el Señor les respondería. Y aprendieron a seguir el ejemplo, aprendieron a seguir las pisadas de las personas que se paraban a orar, que aunque tenían problemas y sabían que las cosas no estaban bien, sabían que de repente Dios se levantaría como ese lucero de la mañana para bendecir las vidas, sus corazones, para levantarse como ese poderoso Dios y dar la victoria. Tú te puedes dormir hoy en la noche con algún problema y mañana levantándote, brincando de victoria porque Dios te lo está entregando, porque así de maravilloso es el Señor. Pero también Dios quiere que nosotros tengamos fe, que nosotros aprendamos a ser como ese hombre que cavaba los pozos y que lo estorbaban y que lo dejaban a un lado, que no lloraba, que no se postraba y decía, ay de mí, pobrecito, nadie me quiere. Se pasan de listos esos cuartos de Abimelech, pero ya Dios me bendecirá y verán quién soy yo. No, sino que llegaba y decía, me cerraron un pozo, Dios, dime dónde está el otro. Aquí, yo me acuerdo que mi papá aquí puso uno, lo abría y veía el agua que brotaba. Y no se tiraban a la lágrima, sino que se levantaban con el poder de Dios para ir a buscar lo que Dios les había dado. Yo quiero decirte que en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, Dios nos ha dado todas las cosas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? El diablo se levanta para querer cerrar las puertas, pero cuando una persona tiene a Jesús, dice la palabra de Dios, que no hay quien cierre. Cuando Él abre, no hay quien cierre. Y aunque se levante el diablo para tratar de cerrar, no podrá nunca ir en contra de uno. Porque la verdad es que el Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de ser personas libres y vencedores. Nos ha dado la oportunidad de conocer la palabra de verdad y de que como esos pozos, escarbar hasta el fondo de la palabra para conocer las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes una cosa? En el libro de Lucas capítulo 5, obviamente te lo estoy diciendo así porque necesitamos ese tiempo poderoso y valioso tiempo. Lucas capítulo 5, por ahí el versículo 1, dice la palabra del Señor que de repente llegaron algunas personas, estaban siguiendo a Jesús, y se subió a la barca de unos pescadores que estaban lavando sus redes, que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada, que ellos habían estado tratando de llevar el alimento, el sustento a su casa, pero no habían podido. Y esos pescadores estaban lavando sus redes. Yo me imagino que estaban frustrados, porque si no, mira, algún tiempo yo fui comerciante y llegábamos nosotros con la idea de que vamos a vender hoy y vamos a sacar para esos compromisos que tenemos, y teníamos y de repente como que no estuvo tan bueno. Sí vendiste, pero no estuvo tan bueno, y mientras estás guardando la mercancía y limpiándola cuando la guardas, de repente entonces empiezas a decir, híjole, pues como que yo creo que no me hubiera parado hoy o no hubiera sacado, con ese toque de frustración un momento. Ellos estaban lavando sus redes. Ellos estaban tristes porque no habían pescado nada y no tenían para llevar hoy el sustento a su casa. De repente se encuentran con un Señor Jesús que va caminando
y se encuentran con una multitud tras él y les dicen, ¿saben qué? Yo quiero que tomen sus barcas. Se sube una barca y les dicen, llévenme un poquito más allá, porque si no la gente me quiere apretujar, me quiere agarrar, llévenme para allá. Y lo toman, lo suben a la barca y Jesucristo va con ellos y se paran a la mitad del mar y empieza a predicar desde la barca de un hombre que se llamaba Simón. Al estar predicando, empieza a decirles, empieza a hablar el Señor a la gente y les empieza a dar un mensaje tremendo acerca del sembrador, acerca de la persona que vino a sembrar. Obviamente en el libro de Lucas capítulo 5 no lo vas a encontrar porque está resumido, ahí ya lo vas a encontrar en Mateo capítulo 13 o 16, no 13 me parece, ahí vas a encontrar que de ahí empezó a hablar, desde la barca empezó a hablar la parábola del sembrador. Pedro estaba escuchando que la palabra de Dios era poderosa. Y de repente Jesús, cuando termina su sermón, voltea con Pedro y le dice, boga más adentro, métete más adentro, profundiza en el conocimiento de mi verdad, profundiza. Y empieza a profundizar Pedro sobre esa barca. Y cuando llegan a cierto lugar, le dice el Señor, toma tu red y échala del otro lado. Y le dice, mira Señor, yo quiero decirte algo. Pedro, obviamente estoy parafraseando, Pedro en un momento voltea y le dice, yo he pescado toda la noche, Señor, no hemos sacado nada, Señor. Dice, pero ¿sabes qué? En tu palabra echaré la red. Toma la red y la echa del otro lado. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Pedro? En lo que tú dijiste, creyendo en lo que tú dijiste, voy a hacerlo. Cuando sucede, dice que encerraron gran cantidad de peces y las redes se rompían de tantos peces y se tuvieron que inventar para apoyar. Le llamaban a los de la otra barca para que los ayudaran a sacarla. El Señor prosperando la vida de un hombre común y corriente que tomó un día a bien obedecer al Señor, seguir los pasos de Jesús y entender que como esos pozos que abría Isaac eran promesas, porque dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan que hasta les dije que repitieran que encontraron el agua viva? ¿Sí? Que cuando abrieron el pozo, ¿qué brotó? Agua viva, el agua de vida, es agua viva que es la palabra. Él se encuentra con Jesús y le hace caso a la promesa de Dios y toma esa palabra y empieza a ser prosperado, siguiendo los pasos del Señor, siguiendo los pasos de la persona que sabe dónde está la bendición. El Señor Jesús les llena la barca de peces, les bendice de una manera especial. Y ahora viene lo tremendo, en donde Pedro agarra, se sube, se va delante del Señor y se postra a sus pies y le dice, perdóname, porque yo he sido un hombre que he cometido muchos errores. Pedro se da cuenta que sus errores lo han llevado a no pescar nada, a tener una vida que no está alcanzando las promesas del Señor. Y ese es el punto. El punto es que muchas veces nuestras actitudes permiten que la gente con envidia pueda detener nuestra vida, porque nuestros errores nos hacen ver a esas personas como alguien grande y no seguimos hacia adelante. A las personas que tenemos que seguir, dice la Escritura en el libro de Hebreos, dice que nosotros tenemos que aprender a buscar, a ver a esa gente que con fe y con paciencia heredan las promesas de Dios. Hay promesas de Dios para nuestra vida. Hay muchísimas, muchos dicen que 8,000, muchos dicen más que 100,000. Yo no sé cuántas sean, porque yo no he agarrado la Biblia y me he puesto a contar promesa por promesa. Pero yo te puedo asegurar que con 3 versículos llenos de promesas tengo para toda mi vida. Pero tengo que aprender a caminar conforme a esas personas que han conquistado esas promesas, que han enseñado cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, Isaac enseña cómo se hacen las cosas y qué actitud tomar ante la gente que es envidiosa y que nos quiere cerrar las puertas. ¿Qué actitud tomar? No pasa nada. Simplemente es un estorbo que Dios puso en el camino y vamos a seguir hacia adelante. Tomar en cuenta gente como José, tomar en cuenta gente como Jesús, que no importando el oprobio ni el señalamiento, simplemente siguieron a la bendición que Dios tenía para ellos. ¿Quieres que te diga algo?
Una vez el salmista David era el rey y él vestía con sus túnicas y todo. Dice la palabra de Dios que encontró el arca del pacto, encontró la presencia de Dios, y él tomó de mujer a una hija de Saúl. Saúl era un hombre que no le importaba a Dios. Era un hombre que encontró el arca del pacto, de donde Dios se manifestaba por su palabra para hablarles a los demás. Ahí encontró esa arca de pacto, pero ¿sabes algo? Saúl la había menospreciado. Y llegaron los filisteos y se las llevaron y los dejó que se las llevaran. Y él tenía una hija que se llamaba Mical. Y esa hija que se llamaba Mical no sabía ni tenía respeto a la presencia del Señor. Ella no sabía ni lo que era la palabra ni la presencia. Ella tenía a un lado la palabra y la presencia. Pero David, que había sido un hombre que había conocido a Dios y que sabía que las promesas de Dios estaban para él, y que sabía quién era Dios, y que sabía qué maravilloso y qué valor tenía esa arca, cuando la encuentra, viene entrando ahí al palacio y viene brincando y danzando, y su propia mujer Mical, con la que se había casado, una mujer que menospreciaba la presencia de Dios, se le acerca y le dice: cuán honrado ha quedado el rey ahora. Ella no se daba cuenta que David no le importaba estar entre la servidumbre, danzando y bailando. Se quitó sus ropas reales porque había encontrado al Señor, porque había encontrado la presencia de Dios, la presencia que prospera, la presencia que bendice, y su esposa misma lo estaba criticando. Cuán honrado ha quedado el rey. Y entonces el rey volteó y se le quedaba viendo y le dice: cuán honrado has quedado danzando entre la servidumbre. Y David se le queda viendo y le dice: mira, mujer, si danzar delante del Señor es vileza, por causa de él yo me haré más vil. Ahí se inventó la alabanza más vieja que hay, se llama Remolineando. No la inventó Salmodián, la inventó David. Aquí no, ahí luego le quieren poner derechos reservados. No, la inventó David un día. La inventó David y dijo: yo no me importa. No me importa. La gente critica al cristiano que porque habla de la palabra ya deja de hablar de la palabra y habla de otra cosa, deja de hablar de Jesús. La gente critica al cristiano porque levanta sus manos y adora a Dios, porque mete en su coche una música que exalta al Rey de la Gloria. Ya chole, eso nada más es para los domingos, mi brother. Pero la verdad es que cuando nosotros entendemos estas verdades, no hay momento en el que nosotros podamos dejar de adorar y alabar al Señor, porque sabremos que a través de la alabanza, la adoración, de leer, de buscar en la palabra, ¿sí?, estamos abriendo esos pozos de prosperidad que mucha gente dejó en el camino para que nosotros fuéramos bendecidos a través de esos pozos. Que un Abraham que nació hace mucho tiempo dejó esos pozos que representan la palabra de Dios, en donde brotan esos ríos de agua de vida que producen para nosotros fe, y esa fe nos produce bendición. Va a llegar el momento que todo el esfuerzo humano no podrá prosperar al hombre. Va a llegar el momento que las naciones entren en una crisis tan impresionante que los únicos que verán la bendición serán los hijos de Dios, porque la crisis en el reino de los cielos no existe. Y esa es una verdad. Una verdad que está muy proyectada para muchas economistas o para gente que está acostumbrado a ver las cosas naturalmente. Pero dice la palabra de Dios: si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y dice una palabra del Señor, dice: las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso cuando nosotros empezamos a entender que tenemos que abrir esos pozos a través de la palabra y tomar la bendición y el jugo que tiene la palabra del Señor, nosotros seremos personas que sí, en algún momento pasamos por necesidad, en algún momento pasamos por aflicción, pero la palabra del Señor dice: pero esa leve tribulación momentánea trae un cada vez más grande y agradable peso de gloria para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Es por eso que nosotros muchas veces, ¿sí?, podemos estar confiados
podemos estar siendo bendecidos de parte del Señor, pero es necesario que aprendamos nosotros que hay pozos que abrir, que hay gente que tratará de cerrarlos, hay gente que tratará que aborrecerá nuestras vidas en algún momento y dirá, no, es que se cuenta esto, es que se cuenta aquello, es que los cristianitos, y que te dirán que ya eres persinado, te podrán decir la Madre Teresa de Calcuta, te podrán decir cualquier infinidad de apodos y de cosas que puedas encontrar, pero cuando tú sabes que hay pozos que abrir, tú sabes que hay bendiciones que conquistar, no importa lo que diga la gente, no importa lo que la gente pueda observar, o no pueda lo que la gente pueda hablar, no importa los que quieran cerrar la puerta, porque la verdad es que Dios nunca permitirá que las puertas sean cerradas para un hijo de Dios, porque cuando Él abre, nadie nunca más podrá cerrar. Y a través de Jesucristo y su sangre preciosa ha traído bendición y promesa para ti y para mí, promesas que son como esos pozos en medio del desierto, promesas en las cuales nos debemos de aferrar cuando las cosas estén más difíciles. Cuando tú veas que la necesidad apremia, tú puedes decir, Señor, tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y podrás preguntarte cuándo. Y Dios solamente tiene una respuesta para eso: cuando tú creas, porque al que cree todo es posible. Y es por eso que nosotros tenemos que entender eso. Abraham, ¿sí?, le enseñó a su hijo Isaac a creer. ¿Sabes por qué? Porque un día, cuando el niño tenía alrededor de 12 años más o menos, el Señor le dijo, entrégame a Isaac, tu hijo, el único, a quien tú amas. Y lo tomó el Señor, Abraham, y lo llevó a lo alto de un monte, lo amarró. Y cuando él estaba a punto de cortarle el cuello a su hijo, porque se lo iba a ofrecer al Señor, el Señor le habló y le dijo, no lo hagas, Abraham, porque yo sé que tú me temes a mí. ¿Sabes qué? Ven, hijo. Lo que hizo ese Abraham en ese momento, le enseñó a su hijo a tener fe, le enseñó a su hijo a confiar en Dios. Imagínate el hijo de ese hombre, cuando de repente ve que su papá, por obedecer al Señor, es capaz de matarlo. Imagínate qué fe iba a abrazar ese muchacho. Esa fe que iba a abrir en un momento unos pozos que cuando nadie veía nada, él podía ver, porque su papá le enseñó a fe. Su papá le dijo, mi hijo, es más importante Dios que usted, y si no, lo voy a tener que cortar en el cuello, y si usted se muere, Dios es poderoso para resucitarlo. ¿Por qué? Porque lo amarró, porque lo llevó ahí y le enseñó. Fíjate bien, Abraham no solamente le enseñó su fe a Dios, sino también le enseñó su fe a su hijo. ¿Qué le enseña usted a su hijo? Hijo, hoy no tengo porque la situación está muy mal. Imagínese que su hijo voltea y que le diga, pues no tenemos un Dios poderoso, Padre. Él le dijo, hijo, aunque usted muera, el Señor tiene el poder para resucitarlo, y le voy a cortar el cuello. Y el hijo dice, pues órale, ya denle. Y de repente se oye la voz de Dios que dice, no lo hagas, porque yo te proveí de ese cordero para que tu hijo tuviera la fe suficiente que tú tienes, en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Vemos las escrituras y no vemos el por qué. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Por qué Isaac abría los pozos? ¿Por qué Isaac podía ponérsele al frente al rey Abimelech y decirle, ahora que ya me aborreciste otra vez? ¿Ya quieres que me vaya de aquí otra vez? Y le dice, no, ¿sabes qué? Vengo a hacer paz contigo y a recordarte que sí, yo siempre te hice bien, sus enemigos viniendo a postrarse a sus pies y decirle, quiero que seas mi amigo, porque yo sé que el Dios que tienes es más poderoso que el que yo creo. Y entonces agarra con toda la confianza. Isaac dice, Dios puso a mis enemigos aquí, pero no me voy a aprovechar de ellos. Les voy a dar de comer, les voy a dar de beber, y el día de mañana les voy a decir que se regresen confiados, porque yo no soy como ellos, yo soy diferente.
Eso es lo que marca la diferencia de un hijo de Dios. Yo puedo decir, yo soy diferente, pero ¿sabes cuándo puedo entender y expresar que soy diferente? ¿Cómo me estoy dirigiendo ante la gente? ¿Qué estoy haciendo en contra de mis enemigos? ¿Reacciono igual que toda la gente o realmente reacciono diferente? Eso hace la diferencia. No solamente el hablar, sino el hacer es lo que hace la diferencia. Hoy es tiempo de abrir los pozos. Hoy es tiempo de ver la bendición de Dios. Hoy es tiempo de ver las promesas de Dios cumplidas. Pero sabes, tenemos que aprender que con fe y paciencia se heredan esas promesas, porque un hombre que se llamaba Isaac observó la fe de su padre Abraham. Y sabes que te digo, papá, enseña a tus hijos a tener fe, enseña a tus hijos a honrar la palabra, a amar la palabra, a saber que ellos tienen un Dios poderoso que les cuida y que antes que tú está Dios, y que aunque tú no tengas, cuando ellos le pidan a Dios, Dios se los proveerá en el nombre de Cristo Jesús. Porque eso fue lo que le enseñó Abraham a Isaac. Y cuando creció Isaac, era tan poderoso en su fe que la gente le tenía envidia. Pero él sabía qué hacer con el envidioso. Ahora sí que decía, al envidioso ni pelarlo. Así que vamos a adorar al Señor. ¿Sabes? Una de las cosas que Dios nos ha mostrado tremendamente es que la adoración produce que nosotros vayamos a lo profundo del corazón de Dios. La adoración produce que vayamos al corazón de Dios y que en esa adoración con todo el corazón Dios responde desde el cielo para bendecirnos todos los días de nuestra vida. ¿Sabes cómo se abre un pozo? Adorando. ¿Sabes cómo se abre un pozo de bendición? Adorando. Pero no puedo ni levantar las manos. La lucha es fuerte, la necesidad es fuerte. Aprende a abrir los pozos adorando, porque aunque la lucha y todo lo que esté sucediendo a tu alrededor sea fuerte, mientras tú adoras, dice la palabra del Señor, mientras tú adoras, el Señor está levantándose en su trono para proveer la bendición para tu vida. ¿Cómo se abren los pozos? Adorando al Señor. Vamos a adorar a Dios. Si tú quieres ponerte de pie, o si quieres estar así sentado, cierra tus ojos.